Encontré a mi esposo besando a alguien en nuestro aniversario, y esa persona era yo. Nunca imaginé que descubrir la verdad sobre mi propia identidad destruiría todo lo que creía saber sobre el amor y sobre mí misma. Me llamo Elena. Tengo 32 años y acabo de descubrir que mi vida entera ha sido una mentira perfectamente construida. Pero déjame empezar por el principio, por esa noche que cambió todo. Era nuestro 7º aniversario de bodas. Había preparado una cena especial en casa, con velas, vino francés y ese vestido rojo que a Marcus tanto le gustaba. Él había enviado un mensaje diciendo que llegaría tarde por una reunión de última hora. Nada inusual. Mi esposo trabajaba como arquitecto en una firma prestigiosa, y las horas extras eran parte de nuestra rutina. Pero algo en mí esa noche se sentía diferente. Una inquietud extraña, como cuando sabes que algo malo va a pasar, pero no puedes explicar por qué. Decidí sorprenderlo en su oficina. Tomé las llaves del auto, guardé una porción de pastel en un recipiente y conduje los 20 minutos hasta el centro de la ciudad. El edificio estaba casi vacío. Mis tacones resonaban en el mármol del vestíbulo mientras subía al piso 12. La puerta de su oficina estaba entreabierta y una luz tenue salía por la rendija. Escuché voces, la de Marcus, profunda y familiar, y otra voz, femenina, suave, casi idéntica a la mía. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. Empujé la puerta con cuidado, y lo que vi me dejó paralizada. Marcus estaba de pie junto a la ventana, abrazando a una mujer de espaldas. Llevaba un vestido rojo, el mismo vestido que yo había dejado en casa. Tenía cabello rojo ondulado, exactamente como el mío. La misma altura, la misma silueta. Entonces él la besó. Un beso lento, profundo, lleno de pasión. Y en ese momento, ella giró levemente su rostro. Era mi cara. Mis ojos verdes, mi lunar en la mejilla izquierda. Era como mirarme en un espejo viviente. Solté el recipiente con el pastel. El sonido del plástico golpeando el suelo los hizo separarse bruscamente. Marcus se volvió hacia mí, pálido como un fantasma. La mujer también me miró, y en sus ojos vi el mismo terror que debía reflejarse en los míos. «Elena», murmuró Marcus, pero no supe a cuál de las dos se refería. La mujer dio un paso hacia mí, y pude ver cada detalle de su rostro. No era solo un parecido, era una copia exacta. Cada peca, cada línea de expresión, incluso la pequeña cicatriz sobre mi ceja derecha que me hice cuando tenía 8 años. «¿Quién eres tú?», logré susurrar, aunque mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. Ella abrió la boca para responder, pero Marcus se interpuso entre nosotras. «Necesito explicarte algo, Elena», dijo, y había desesperación en su voz. «Algo que debí contarte hace 7 años». «¿7 años?», repetí, sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. «¿Desde que nos casamos?». La mujer habló entonces, y su voz era idéntica a la mía. Cada inflexión, cada tono. «Porque ese es exactamente el tiempo que llevo esperando recuperar mi vida», dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían reflejar las mías. «La vida que tú me robaste sin siquiera saberlo». Mi mente se negaba a procesar lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando. Marcus extendió una mano hacia mí, pero retrocedí, tropezando con mis propios pies. «¿Qué significa esto?», grité, y mi voz se quebró. «¿Quién es ella? ¿Por qué tiene mi cara?». Marcus cerró los ojos, como si las palabras que estaba a punto de decir le causaran dolor físico. «Ella no tiene tu cara, Elena», susurró finalmente. «Tú tienes la de ella». El mundo se detuvo en ese instante. El zumbido en mis oídos se hizo ensordecedor. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en un sofá de cuero en la oficina. Los dos estaban sentados frente a mí, separados, mirándome con expresiones que no pude descifrar. Marcus tenía la cabeza entre las manos.
La mujer me observaba con una mezcla de curiosidad y algo que parecía... ¿Lástima? ¿Estoy soñando?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Ojalá lo estuvieras, respondió Marcus. Ojalá ambas lo estuviéramos. Me senté lentamente en el sofá, sintiendo que cada músculo de mi cuerpo temblaba. La mujer seguía mirándome, y era como observar mi reflejo en un espejo que de repente había cobrado vida propia. Marcus se levantó y caminó hacia el minibar de su oficina, sirviendo 3 vasos de whisky con manos temblorosas. «Necesitas beber esto», dijo, ofreciéndome uno. Lo rechacé con un gesto brusco. «Necesito respuestas», dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Ahora, la mujer se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos en las rodillas, exactamente como yo hacía cuando estaba nerviosa. Ese gesto idéntico me provocó un escalofrío que recorrió toda mi espina dorsal. «Mi nombre es Nora Christensen», comenzó a decir. Hace 8 años, yo era profesora de literatura en la Universidad de Copenhague. Tenía una vida perfecta. Estaba comprometida con Marcus. Planeábamos casarnos en primavera. Queríamos tener hijos. Pero entonces, ocurrió el accidente. Sus ojos se humedecieron al recordar, y vi cómo sus manos se cerraban en puños sobre su regazo. Íbamos conduciendo por la costa Marcus y yo, cuando un camión perdió el control. El impacto fue brutal. Desperté 3 semanas después en un hospital privado en Suiza. Tenía el cuerpo destrozado, fracturas múltiples, quemaduras severas en el rostro. Los doctores dijeron que había perdido mi cara. Me llevé una mano a mi propio rostro instintivamente, tocando la piel como si necesitara confirmar que seguía ahí. Marcus contrató a los mejores cirujanos reconstructivos del mundo, continuó Nora, y su voz se volvió amarga. Gastó una fortuna, pero había un problema. Para reconstruir un rostro completamente destruido, necesitaban un modelo perfecto. Necesitaban un molde. La realidad comenzó a materializarse frente a mí como una pesadilla tomando forma. Marcus finalmente habló, su voz apenas un susurro roto. Tu hermana gemela había muerto 2 años antes en un accidente de tráfico, Elena. ¿O eso era lo que tus padres te habían dicho toda tu vida? Yo no tengo una hermana gemela, respondí automáticamente, pero incluso mientras decía las palabras, algo antiguo y olvidado se movió en las profundidades de mi memoria. Flashes de una niña idéntica a mí, jugando en un jardín. Risas compartidas. Una conexión inexplicable que siempre sentí que me faltaba. Tus padres, Bjorn y Astrid Hansen, te mintieron, dijo Nora, y pronunció esos nombres con un dolor evidente. Cuando tenías 5 años, hubo un incendio en vuestra casa. Ellos lograron salvarte a ti, pero creyeron que yo había muerto entre las llamas. Me dieron por perdida. Organizaron un funeral, lloraron mi muerte, y decidieron nunca contarte la verdad para protegerte del trauma. Pero yo no morí, continuó, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Una vecina me rescató. Quedé en coma por meses. Cuando desperté, tenía amnesia severa. No recordaba mi nombre, mi familia, nada. Fui adoptada por una pareja danesa que me dio el apellido Christensen. Crecí en Dinamarca sin saber que tenía una gemela idéntica viviendo en otro país, creyendo que yo era Elena Hansen. Mi mente era un torbellino de confusión. Marcus se acercó a mí, arrodillándose frente al sofá, intentando tomar mis manos, pero lo aparté. «Entonces, ¿por qué ella tiene mi nombre ahora?», pregunté, señalándola. «¿Por qué yo soy Elena y no Nora?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus y Nora intercambiaron una mirada cargada de culpa y secretos no dichos. Finalmente, fue ella quien habló. Porque después del accidente, después de la reconstrucción facial, cuando los médicos usaron tus fotografías como modelo para reconstruir mi rostro, algo salió terriblemente mal. Se levantó y caminó hacia mí, deteniéndose a apenas 1 metro de distancia. Desde esa proximidad, podía ver que realmente no había ninguna diferencia entre nosotras.
Éramos la misma persona duplicada. Durante mi recuperación en Suiza, mientras yo estaba sedada, inconsciente, pasando por cirugía tras cirugía, Marcus viajó para encontrarse contigo. Necesitaba más fotografías, más referencias para los cirujanos. Te encontró en París, donde trabajabas como profesora visitante. Y según me contó después, cuando te vio... Me enamoré, interrumpió Marcus, su voz cargada de agonía. Me enamoré de ti, Elena, o de quien yo creía que eras tú, Nora, pero con todos tus recuerdos intactos, con tu personalidad completa, sin el trauma del accidente. Era como recuperar a la mujer que amaba, pero mejor, más feliz, más completa. Sentí náuseas subiendo por mi garganta. Me puse de pie bruscamente, alejándome de ambos. ¿Me estás diciendo que te enamoraste de mí pensando que yo era ella? ¿Que nuestro matrimonio fue un error? ¿Una confusión? No. Marcus negó desesperadamente. Al principio sí, pero después, cuando te conocí de verdad, cuando pasamos tiempo juntos, me di cuenta de que eran diferentes. Tú eras más espontánea, más soñadora. Tenías tus propias pasiones, tus propias historias. Y me enamoré de esa persona. De ti, Elena. No de Nora. ¿Y ella? Pregunté, señalando a mi gemela. ¿Qué pasó con ella mientras tú jugabas a enamorarte de su reemplazo? Nora soltó una risa amarga, sin humor. Desperté 6 meses después del accidente con un rostro nuevo. Tu rostro. Y el hombre que había prometido amarme para siempre ya no estaba ahí. Nora se dejó caer nuevamente en el sofá, como si el peso de sus propias palabras la hubiera agotado. Yo permanecí de pie, aferrada al respaldo de una silla, necesitando algo sólido que me mantuviera anclada a la realidad, mientras mi mundo se desmoronaba. Cuando desperté con tu rostro, continuó Nora, su voz apenas un susurro quebrado. Lo primero que pregunté fue por Marcus. Las enfermeras me dijeron que había viajado, que volvería pronto, pero pasaron días, semanas. Llamaba, enviaba flores, pero siempre tenía una excusa para no venir. Finalmente, después de 2 meses, apareció en el hospital. Se llevó una mano al pecho, como si el recuerdo le causara dolor físico. Pero ya no me miraba igual. Había algo diferente en sus ojos. Algo frío, distante. Me dijo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado, para acostumbrarse a mi nuevo rostro. Yo le creí. Le di ese tiempo. Meses pasaron. La rehabilitación fue brutal. Aprendí a caminar de nuevo, a mover mis manos sin dolor. Y durante todo ese tiempo, Marcus se alejaba más y más. Marcus hundió su rostro entre las manos, incapaz de mirarla. Yo seguía paralizada, sintiendo cada palabra como un golpe directo a mi corazón. Una noche, prosiguió Nora, decidí sorprenderlo. Tomé un vuelo a París, donde sabía que él tenía negocios. Conseguí la dirección de su hotel, y cuando llegué a la habitación, su voz se quebró completamente. Las lágrimas ahora caían sin control por su rostro. Mi rostro. Nuestro rostro. Los encontré a ustedes dos, durmiendo juntos, abrazados, con esa paz que solo tienen las personas que se aman de verdad. Y en ese momento, mirándolos, viendo mi propia cara en la almohada junto a él, entendí la horrible verdad. Me había reemplazado, con mi propia gemela, con una versión de mí que no estaba rota, que no cargaba el trauma del accidente, que no le recordaba todo el dolor. Me temblaban las piernas. Los recuerdos comenzaban a filtrarse en mi mente como piezas de un rompecabezas macabro. Esa noche en París, 7 años atrás, cuando desperté y encontré a Marcus mirándome con una intensidad casi desesperada. «Nunca me dejes», me había susurrado. En ese momento pensé que era romántico. Ahora entendía que era culpa. Yo no sabía nada de esto, dije, y mi voz sonó hueca, lejana. Marcus me dijo que eras su exprometida, que habían terminado antes del accidente, que habían tomado caminos diferentes. Nunca mencionó que estabas herida, que te estaba cuidando.
Porque soy un cobarde, dijo Marcus finalmente, levantando la mirada. Sus ojos estaban rojos, destruidos. Porque me enamoré de ti, Elena, y no tuve el valor de decirte la verdad. No tuve el valor de elegir. Así que los elegí a ambas, de la manera más cruel posible. Me casé contigo mientras seguía pagando los tratamientos de Nora en Suiza. Le prometí que solo necesitaba tiempo, que volvería con ella cuando estuviera lista. Pero cada día que pasaba contigo, cada momento de felicidad que compartíamos, me alejaba más de ese regreso. La traición era tan profunda, tan completa, que casi no podía respirar. Pero había algo más, algo que todavía no encajaba en esta pesadilla. ¿Y durante estos 7 años? Pregunté mirando a Nora. ¿Qué has estado haciendo? ¿Por qué apareces ahora? Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto que yo misma hacía constantemente, y esa similitud me provocó un dolor agudo en el pecho. Porque finalmente recuperé mi memoria, respondió. Hace 6 meses, durante una sesión de terapia, todo volvió. Los recuerdos del incendio cuando teníamos 5 años, nuestros padres, nuestra infancia compartida antes de la separación, y recordé algo más. Se puso de pie y caminó hacia su bolso, sacando una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. Me la entregó con manos temblorosas. Era una imagen de 2 niñas idénticas, de aproximadamente 4 años, tomadas de la mano frente a una casa blanca. Detrás de ellas, nuestros padres sonreían a la cámara. Yo recordaba esa casa. Recordaba ese jardín. Pero en mi memoria, siempre había estado sola en esa fotografía. Nuestros padres nos separaron después del incendio, explicó Nora. Pero antes de eso, tú y yo teníamos algo especial. Un vínculo que va más allá de ser gemelas. Compartíamos todo. Sueños, miedos, secretos. Y había una promesa que nos hicimos cuando teníamos 4 años. Mi corazón se aceleró. Algo antiguo, enterrado profundamente en mi subconsciente, comenzaba a despertar. Prometimos que siempre estaríamos juntas, susurré, y las palabras salieron de mi boca sin pensarlas, como un eco de un pasado olvidado. Que nada nos separaría jamás, que si alguna perdía su camino, la otra la encontraría. Nora asintió, nuevas lágrimas brotando de sus ojos. Y yo vine a cumplir esa promesa, Elena. Vine a encontrarte, pero también... Su voz se endureció. Vine a recuperar lo que me quitaron, mi vida, mi rostro, mi amor. La miré fijamente, y por primera vez desde que había entrado a esa oficina, sentí algo más que shock y confusión. Sentí miedo. ¿Qué significa eso exactamente? Pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Marcus se interpuso entre nosotras nuevamente, como si pudiera protegerme de lo que venía. Nora quiere que yo elija, dijo. Quiere que decida entre ustedes dos, entre la mujer con quien me casé bajo una mentira, o la mujer a quien prometí amar primero. Nora dio un paso hacia adelante, acortando la distancia entre nosotras hasta que nuestros rostros estaban a centímetros de distancia. Pero hay algo más que ninguno de ustedes sabe todavía, susurró, y había algo oscuro y peligroso brillando en sus ojos. Algo que descubrí cuando recuperé mi memoria. Algo sobre esa noche del incendio, sobre por qué nuestros padres realmente nos separaron. Tss. A veces, cuando miras al espejo, te preguntas si lo que ves eres realmente tú, o solo una versión de quien podría ser. Pero, ¿qué pasa cuando el espejo te devuelve la mirada y reclama que esa vida es suya? Si has vivido algo similar, si alguna vez descubriste una verdad que cambió todo lo que creías saber sobre ti, déjame saberlo en los comentarios. El silencio en la oficina era absoluto. Marcus nos miraba a ambas, pálido como la muerte. Y entonces Nora pronunció las palabras que destruirían todo lo que quedaba de mi realidad. Una de nosotras no debería estar viva, dijo Nora, y sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Y nuestros padres lo sabían desde el principio.
Retrocedí instintivamente, chocando contra el escritorio de Marcus. Él se había quedado completamente inmóvil, con los ojos fijos en Nora, esperando el resto de la revelación que claramente lo aterrorizaba tanto como a mí. ¿De qué estás hablando?, logré articular, aunque mi voz sonaba estrangulada. Nora sacó su teléfono y deslizó el dedo por la pantalla hasta encontrar lo que buscaba. Me lo extendió. Era un reporte médico antiguo, escaneado, con fecha de hace 27 años. El encabezado decía: Instituto de Fertilidad Avanzada, Copenhague. Caso: Astrid y Bjorn Hansen. Mis ojos recorrieron el documento, luchando por entender la terminología médica. Pero ciertas palabras saltaban de la página como cuchillos: gemelas monocigóticas, síndrome de transfusión fetofetal, alto riesgo, procedimiento selectivo recomendado. Nuestros padres lucharon años para tener hijos, explicó Nora, su voz ahora fría, clínica. Cuando finalmente mamá quedó embarazada de gemelas idénticas, fue considerado un milagro. Pero había una complicación. En el útero, yo estaba robándote sangre, nutrientes, oxígeno. Los doctores le dijeron a nuestros padres que si no intervenían, ambas moriríamos. Les recomendaron un procedimiento de reducción selectiva. Querían eliminarme a mí para salvarte a ti. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. Marcus finalmente se movió, sirviendo los 3 vasos de whisky de nuevo, bebiéndose uno de un solo trago antes de hablar. ¿Tus padres rechazaron el procedimiento?, preguntó, aunque parecía que ya conocía la respuesta. Sí, respondió Nora. Mamá se negó rotundamente. Dijo que Dios decidiría, no los doctores. Así que nacimos ambas, contra todo pronóstico. Pero yo era débil, enfermiza. Pasé los primeros 2 años de mi vida entrando y saliendo de hospitales. Y Elena me miró con algo que no pude descifrar. Tú eras perfecta, fuerte, saludable, todo lo que yo no era. Me dejé caer en la silla del escritorio. Las piernas ya no podían sostenerme. Los fragmentos de memorias comenzaban a tomar forma. Una niña en una cama de hospital, tubos y máquinas. Yo sentada a su lado coloreando dibujos. Nuestros padres susurrando preocupados en los pasillos. La forma en que mamá a veces me miraba con una mezcla de amor y algo más oscuro, algo parecido al resentimiento. El incendio. Continué por ella, porque ahora las piezas comenzaban a encajar de manera horrible y perfecta. El incendio no fue un accidente. Nora asintió lentamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Encontré el reporte de investigación. Los bomberos determinaron que comenzó en mi habitación, pero no pudieron explicar cómo. Mamá siempre insistió en que yo estaba dormida, que no pudo ser mi culpa. Pero cuando recuperé mi memoria completa, recordé esa noche. Recordé despertar y encontrar la puerta de mi habitación cerrada con llave desde afuera. Recordé golpear y gritar mientras el humo entraba por debajo de la puerta. Recordé ver la figura de papá a través de la ventana, mirándome, congelado, sin moverse. Dios mío, susurré, llevándome las manos a la boca. Alguien cerró esa puerta con llave, dijo Nora, y ahora su voz temblaba de emoción contenida. Alguien decidió que esa noche sería la noche en que se corregía el error que cometieron al dejarme vivir. Y cuando la vecina me rescató, cuando sobreviví contra todo pronóstico otra vez, papá vio la oportunidad perfecta. Me declararon muerta, organizaron un funeral falso, y me borraron de tu vida completamente. Marcus se había vuelto hacia la ventana, su espalda rígida. Yo no podía procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Nuestros padres. Las personas que se suponía debían protegernos, amarnos. ¿Y ellos saben?, pregunté. ¿Saben que estás viva? ¿Que recuperaste tu memoria? Una sonrisa oscura cruzó el rostro de Nora, y por primera vez desde que la conocí, pude ver una diferencia entre nosotras. Había algo roto en sus ojos, algo que el trauma había dejado ahí
y que yo nunca había experimentado. Los visité hace 3 meses, respondió. Toqué la puerta de la casa donde creciste, donde se suponía debía crecer yo también. Mamá abrió la puerta y cuando me vio, se desmayó ahí mismo. Papá bajó corriendo las escaleras, y cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo en sus ojos que confirmó todas mis sospechas. Culpa, terror y cero sorpresa, porque él siempre supo que yo había sobrevivido. Simplemente eligió no buscarme. Me levanté bruscamente, sintiendo náuseas subir por mi garganta. Corrí hacia el baño privado de la oficina y vomité, mi cuerpo rechazando físicamente esta realidad imposible. Marcus apareció detrás de mí, sosteniendo mi cabello, murmurando disculpas que ya no significaban nada. Cuando finalmente pude regresar a la oficina, Nora estaba mirando por la ventana, su silueta idéntica a la mía recortada contra las luces de la ciudad. He pasado los últimos 6 meses planificando esto, dijo sin volverse. Investigando cada detalle de tu vida, Elena. De nuestra vida. Sé dónde trabajas, qué comes en el desayuno, qué lado de la cama prefieres. Sé que tienes pesadillas los martes y que lloras cuando ves películas de animación. Sé todo sobre ti porque tú eres yo. O yo soy tú. La línea se ha vuelto tan borrosa. Se giró finalmente, y había una determinación férrea en su mirada. Y entonces descubrí algo más, algo que Marcus tampoco sabe todavía. Sacó un sobre de su bolso y lo arrojó sobre el escritorio. Ábrelo. Con manos temblorosas, tomé el sobre y extraje los documentos. Era un certificado de matrimonio, fechado hace 8 años, entre Marcus Thornfield y Nora Christensen, anterior a nuestro propio matrimonio por 6 meses. Nunca nos divorciamos, dijo Nora, y ahora había triunfo en su voz. Marcus desapareció, me abandonó, se casó contigo. Pero legalmente, técnicamente, sigue siendo mi esposo. Lo que significa que tu matrimonio, Elena, nunca fue válido. Los últimos 7 años de tu vida han sido una mentira construida sobre un crimen de bigamia. Marcus palideció hasta parecer un fantasma. Yo miré los documentos, luego a él, luego a Nora, y sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? ¿Qué es lo que realmente quieres, Nora? Ella se acercó a mí hasta que estuvimos frente a frente, 2 reflejos perfectos mirándose mutuamente, y cuando habló, sus palabras fueron medidas, calculadas, aterradoras. Quiero mi vida de vuelta, Elena. Toda. Y eso incluye todo lo que tú tienes ahora. Mi trabajo, mi casa, mi esposo, mi nombre, enumeró Nora, acercándose un paso más con cada palabra. Todo lo que construiste sobre los escombros de lo que me quitaron, y no solo Marcus me lo arrebató, tú también, Elena. Aunque no lo supieras, aunque fueras inocente, viviste la vida que debió ser mía. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared. La oficina de repente se sentía diminuta, claustrofóbica, como si las paredes se estrecharan a nuestro alrededor. Yo no te quité nada, dije, y la ira comenzó a reemplazar al shock en mi interior. No pedí nacer, no pedí que nuestros padres te abandonaran, no pedí que Marcus me mintiera. Soy tan víctima en esto como tú. ¿Víctima? Nora soltó una risa hueca, amarga. ¿Tú eres la víctima? Tuviste una infancia feliz, padres que te amaban, una vida sin dolor. Mientras yo estaba en hospitales, en hogares de adopción, luchando por recordar quién era, tú estabas viviendo mi vida. La vida que debimos compartir. Marcus finalmente encontró su voz, interponiéndose físicamente entre nosotras. Esto ya fue demasiado lejos, Nora. Entiendo tu dolor, entiendo tu rabia, pero Elena no tiene la culpa de mis errores. Si quieres castigar a alguien, castígame a mí. Nora lo miró con una mezcla de amor y odio tan intensa que resultaba perturbadora. Oh, Marcus, ya te estoy castigando. Cada segundo que pasas aquí,
viendo cómo tu mentira perfecta se desmorona, viendo cómo lastimas a la mujer que amas con verdades que no puedes cambiar. Eso es castigo suficiente. Se movió hacia su bolso nuevamente, y esta vez sacó una carpeta gruesa llena de documentos legales. He contratado a los mejores abogados de 3 países, dijo, dejando caer la carpeta sobre el escritorio con un golpe seco. Tengo pruebas de bigamia, fraude matrimonial, ocultamiento de información. Puedo destruir tu carrera, Marcus. Puedo hacer que pierdas tu licencia como arquitecto, tus contratos, tu reputación. Puedo dejarte en la ruina. Marcus no respondió. Simplemente se quedó ahí, derrotado, aceptando el peso de sus consecuencias. ¿Y qué hay de mí?, pregunté, encontrando coraje en algún lugar profundo de mi ser. ¿Qué planeas hacer conmigo, Nora? ¿También vas a destruirme? Ella me estudió en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, su expresión cambió. La dureza se suavizó, reemplazada por algo más complejo, más doloroso. No quiero destruirte, Elena, dijo finalmente, su voz quebrándose. Eres mi hermana, mi gemela, la mitad de mí que creí perdida para siempre. Durante 27 años viví con un vacío inexplicable en mi pecho, una sensación constante de que me faltaba algo esencial. Ahora sé que eras tú. Se sentó pesadamente en el sofá, y por primera vez desde esta pesadilla comenzó, la vi vulnerable, humana, rota. Cuando tenía 10 años, continuó, solía pararme frente al espejo durante horas, sintiendo que el reflejo estaba equivocado, como si debiera haber alguien más ahí parada junto a mí. Los psicólogos decían que era trauma del incendio, pero yo sabía que era algo más. Te estaba recordando, Elena. Aunque no tuviera las memorias conscientes, mi alma te recordaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. A pesar de todo, a pesar de la traición y el engaño, algo en sus palabras resonaba en lo más profundo de mi ser, porque yo también había sentido ese vacío inexplicable toda mi vida. Yo también, susurré. Siempre sentí que faltaba algo, que había una parte de mí que estaba perdida en algún lugar. Nora levantó la mirada, y nuestros ojos se encontraron. En ese momento, fue como si 26 años de separación se disolvieran. Vi en sus ojos el mismo dolor, la misma soledad, el mismo anhelo que yo había cargado toda mi vida sin entender por qué. Hay algo más que necesitas saber, dijo Nora, limpiándose las lágrimas. Algo que descubrí cuando investigaba nuestra historia médica. Algo sobre por qué estamos tan conectadas. Sacó otro documento de su bolso interminable de secretos. Era un reporte genético reciente, sellado por un laboratorio especializado en Suiza. Las gemelas idénticas normalmente comparten el 100% de su ADN, explicó. Pero nosotras somos diferentes. El síndrome que tuve en el útero, el desequilibrio de sangre compartida, creó algo excepcional. Nuestros cerebros se desarrollaron con una conexión neuronal espejada casi perfecta. Literalmente compartimos patrones de pensamiento, reacciones emocionales, incluso la forma en que procesamos los recuerdos. Marcus se acercó para leer el documento por encima de mi hombro. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó. Significa que cuando los cirujanos reconstruyeron mi cara usando las fotografías de Elena como modelo, respondió Nora, no solo replicaron la apariencia externa, accidentalmente activaron algo dormido en mi cerebro. Comencé a soñar con sus memorias, a sentir sus emociones. Es por eso que cuando te conocí en París, Marcus, sentí que te conocía de toda la vida. Porque a través de Elena, de alguna manera inexplicable, te conocía. Me senté lentamente, procesando esta información imposible. La ciencia médica moderna mezclándose con algo casi místico, algo que desafiaba toda lógica. ¿Estás diciendo que compartimos una especie de vínculo telepático?, pregunté, incrédula. No telepático, corrigió Nora. Más como
Ecos emocionales. Cuando tú sientes dolor, yo lo siento. Cuando tú amas, yo lo siento. Es por eso que estos 7 años han sido un infierno para mí, Elena. Porque he estado sintiendo tu felicidad con Marcus. He estado viviendo tu vida de amor a través de este vínculo que no puedo romper, mientras mi propia vida se desmoronaba en soledad. La habitación giró a mi alrededor. Memorias comenzaron a filtrar a través de mi conciencia. Noches en que desperté llorando sin razón. Momentos de tristeza inexplicable en medio de días perfectos. Sueños sobre hospitales y dolor que no eran míos. Las pesadillas, murmuré. Las pesadillas de los martes. Siempre soñaba que estaba atrapada detrás de una puerta cerrada, con humo llenando mis pulmones. Los martes, confirmó Nora con voz rota. Son los días que tengo terapia. Los días que revivo el trauma del incendio. Y tú lo sentías, aunque estuvieras a miles de kilómetros de distancia. Marcus nos miraba a ambas con horror creciente, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había causado. No solo había traicionado a 2 mujeres, había desgarrado un vínculo que iba más allá de lo físico, más allá de lo emocional, un vínculo que la ciencia apenas comenzaba a comprender. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Cómo arreglamos esto? Nora se puso de pie y caminó hacia la ventana nuevamente, su silueta reflejándose en el vidrio oscuro, creando múltiples versiones de nosotras mismas. Esta noche, dijo finalmente, les voy a dar una opción a ambos. Una opción que cambiará todo. Nora se giró lentamente hacia nosotros, y en su rostro había una calma inquietante, la serenidad de alguien que ha tomado una decisión irrevocable. Durante 6 meses he planeado mi venganza, comenzó. Contraté detectives privados, abogados, investigadores. Gasté cada centavo de mi indemnización del accidente preparándome para destruirlos a ambos. Pero esta noche, mirándote a los ojos, Elena, sintiendo nuestra conexión después de tantos años, me di cuenta de algo. Hizo una pausa, sus dedos tocando el cristal frío de la ventana. La venganza no me devolverá los años perdidos. No sanará las heridas que nuestros padres causaron. No borrará el dolor de ser abandonada, rechazada, olvidada. Lo único que hará es perpetuar el ciclo de sufrimiento que comenzó aquella noche del incendio. Marcus dio un paso hacia ella, cauteloso, como si se acercara a algo frágil que podría romperse en cualquier momento. ¿Qué estás diciendo, Nora? Ella sacó 2 sobres idénticos de su bolso, uno marcado con mi nombre y otro con el de Marcus. En estos sobres están todos los documentos legales, las pruebas de bigamia, los reportes médicos, las declaraciones de testigos, todo lo que necesitaría para destruir sus vidas en los tribunales. También están los papeles de divorcio que nunca firmamos, Marcus, listos para ser procesados. Me extendió uno de los sobres. Lo tomé con manos temblorosas, pero no lo abrí. La opción es simple, continuó Nora. Puedo desaparecer de sus vidas. Puedo tomar estos documentos, procesarlos en silencio y cerrar este capítulo legalmente sin destruir sus reputaciones. Pueden seguir con su matrimonio, fingir que esta noche nunca ocurrió, vivir la mentira que han construido. ¿Y cuál es la otra opción?, pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. Nora me miró directamente a los ojos, y en ese momento vi toda la soledad, todo el dolor, todo el amor perdido reflejado en un rostro idéntico al mío. La otra opción es que dejemos de huir de la verdad, que enfrentemos juntos el daño que nos causaron, que Marcus finalmente elija con honestidad, y que tú y yo, Elena, recuperemos lo que realmente importa, nuestra hermandad. El vínculo que nos quitaron cuando teníamos 5 años. Las lágrimas rodaban libremente por mi rostro ahora. Miré a Marcus, al hombre con quien había compartido 7 años de mi vida, construido sueños, planeado un futuro. Pero cuando lo miraba ahora, veía a un extraño. Un hombre capaz de mentiras tan profundas, de traiciones tan completas,
que ponían en duda cada momento feliz que habíamos compartido. No puedo hacer esto, Marcus, dije finalmente, y al pronunciar las palabras, sentí algo romperse y liberarse simultáneamente en mi pecho. No puedo seguir construyendo mi vida sobre secretos y mentiras. No importa cuánto pensé que te amaba. Nosotros, fuimos un error desde el principio. Marcus cerró los ojos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Asintió lentamente, aceptando lo inevitable. Lo sé, susurró. Lo he sabido desde la primera vez que te miré y vi a Nora, pero fui cobarde. Demasiado cobarde para elegir. Demasiado egoísta para dejarte ir. Y ahora he lastimado a las dos personas que más me importaban en este mundo. Se acercó a Nora, tomando su mano con una ternura desgarradora. Lo siento, Nora, por abandonarte cuando más me necesitabas, por ser débil, por permitir que mi cobardía destruyera tantas vidas. No espero tu perdón, no lo merezco, pero quiero que sepas que nunca, ni un solo día, dejé de amarte. Nora apretó su mano brevemente antes de soltarla. Yo también te amé, Marcus. Probablemente siempre lo haré, de alguna forma retorcida y rota. Pero el amor no es suficiente cuando está construido sobre traición. Ambos merecemos algo mejor que esto. Se volvió hacia mí, extendiendo su mano. Miré esa mano, mi propia mano extendida a través del espejo del tiempo y el trauma, ofreciendo una conexión que había estado rota durante 26 años. La tomé. En el momento en que nuestras palmas se tocaron, fue como si un circuito eléctrico se completara. Memorias comenzaron a fluir entre nosotras. Yo vi flashes de su infancia en Dinamarca, su soledad, sus tratamientos médicos interminables. Ella vio mi infancia en una casa llena de secretos y mentiras no dichas. Compartimos el dolor, la pérdida, el anhelo de algo que ambas sentíamos que faltaba. Podemos sanar esto juntas, dije, apretando su mano. No como enemigas. No como rivales por un hombre que nos traicionó a ambas, sino como lo que realmente somos, hermanas. Nora asintió, una sonrisa genuina cruzando su rostro por primera vez esa noche. Era mi sonrisa, pero también era completamente suya. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. El divorcio de Marcus fue rápido, discreto. Él aceptó toda la responsabilidad. Renunció a cualquier reclamo sobre nuestros bienes compartidos. Escuché que se mudó a Barcelona, empezando de nuevo en una ciudad donde nadie conocía su historia. Nora y yo enfrentamos juntas a nuestros padres. Fue brutal, desgarrador. Papá finalmente admitió su papel en el incendio. Cómo había cerrado esa puerta con llave esa noche, convencido de que estaba haciendo lo correcto, liberando a una niña débil de una vida de sufrimiento. Mamá lloró durante horas, repitiendo que había sido un error, que nunca debieron separarnos. No sé si algún día podré perdonarlos completamente, pero estoy trabajando en ello, con terapia, con tiempo, con la ayuda de mi hermana. Nora se mudó a una casa a 3 calles de la mía. Tomamos café juntas cada mañana. Descubrimos que compartimos un amor por la literatura francesa, por las tormentas de lluvia, por el chocolate oscuro con almendras. Descubrimos nuestras diferencias también. Ella es más cautelosa donde yo soy impulsiva, más calculadora donde yo soy soñadora. Pero sobre todo, descubrimos que el vínculo que compartimos es más fuerte que cualquier trauma, cualquier traición, cualquier año perdido. Hace 2 semanas, estábamos en su departamento, organizando fotografías viejas que había recuperado de nuestros primeros años juntas. Encontramos una imagen de nosotras con 4 años, abrazadas, sonriendo a la cámara con esa inocencia que solo los niños poseen. «Mira qué felices éramos», dijo Nora, tocando la fotografía con reverencia. «Podemos ser felices así otra vez», respondí. «Diferente, pero juntas, como debió ser siempre». Ella me miró, y en sus ojos vi esperanza mezclada con cautela, amor mezclado con miedo.
Pero sobre todo, vi reconocimiento. El reconocimiento de que después de 26 años habíamos encontrado nuestro camino de vuelta la una a la otra. Ahora, cuando me miro al espejo, ya no veo solo mi reflejo. Veo a Nora también, presente en cada rasgo, en cada expresión, y en lugar de aterrorizarme, me consuela. Porque finalmente entiendo que nunca estuve sola, que parte de ella siempre estuvo conmigo, esperando, recordándome que en algún lugar del mundo existía alguien que me entendería completamente. La verdad detrás del espejo no fue la que esperaba encontrar. No fue amor romántico, ni justicia perfecta, ni venganza satisfactoria. Fue algo más profundo, más esencial. El descubrimiento de que la familia no se define solo por sangre, sino por la elección consciente de permanecer juntos a pesar del dolor. Marcus me quitó 7 años de mi vida con su mentira. Nuestros padres nos robaron 22 años con su cobardía. Pero Nora y yo tenemos el resto de nuestras vidas para recuperar lo que perdimos. Y eso, finalmente, es suficiente. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez has enfrentado traiciones que te cambiaron para siempre, o si crees en el poder de la sanación y el perdón, déjame tu comentario. Dale like a este video y suscríbete para más historias que exploran las complejidades del amor, la familia y la identidad. Porque todos tenemos secretos detrás de nuestros propios espejos, esperando ser descubiertos.